Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la Tercera Cruzada, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de la Cuarta Cruzada y la Cruzada de los Niños. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los orígenes de la Cuarta Cruzada se remontan al fracaso de la Tercera Cruzada. No obstante, también habían otros motivos que provocaron la realización de esta cruzada. Primero, el Papa Inocencio III estaba deseoso de establecer la autoridad del papado en todo el orbe cristiano. Además, también tenía un gran interés por los asuntos de los estados cristianos en Oriente. Segundo, en la última década del siglo XII se había ido intensificando la rivalidad entre el emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico y el emperador bizantino Isaac II Ángelo. La anterior expedición alemana al mando del emperador Federico I Barbarroja se había deshecho a causa de la muerte del emperador cuando éste trataba de cruzar el río Salep. Por otro lado, el Sacro Imperio Romano Germánico le exigía al Imperio Bizantino la entrega de la región de los Balcanes y el pago de los daños sufridos durante la expedición del emperador Federico I Barbarroja. El tercer y último motivo era que la República de Venecia, que era la principal potencia marítima en el Mediterráneo oriental, tenía fuertes intereses comerciales en las tierras bizantinas, pero principalmente con la ciudad de Constantinopla. Hacia finales del siglo XII, los venecianos gozaban de privilegios especiales para comerciar dentro del Imperio bizantino, pero durante el año 1171, el emperador bizantino Manuel I de Comneno ordenó la detención de los comerciantes venecianos y la confiscación de sus bienes, lo cual provocó una suspensión de la actividad comercial entre Venecia y el Imperio bizantino, que se prolongó por un periodo de 15 años. Durante el año 1185, Venecia acordó reanudar las relaciones comerciales con el emperador bizantino Andrónico I de Comneno, así como abonar una cantidad en concepto de compensación por las pérdidas confiscadas durante el año 1171, pero este acuerdo nunca llegó a hacerse efectivo. De esta manera, el objetivo de Venecia era asegurarse la supremacía comercial en Oriente, desplazando definitivamente a sus contrincantes, incluyendo al Imperio bizantino. Durante el año 1198, el Papa Inocencio III comenzó a predicar una cuarta cruzada, pero esta vez el llamamiento a la cruzada tuvo poca acogida, pues los alemanes estaban enfrentados al poder papal, en tanto que Francia e Inglaterra se encontraban luchando la una contra la otra. Sin embargo, gracias a las predicaciones del sacerdote francés Fulco de Nevilly, se logró organizar un ejército cruzado bajo el mando del conde Teodobaldo de Champaña durante noviembre del año 1199, el cual estaba compuesto por una gran cantidad de nobles y de señores del norte de Francia, incluyendo de los Países Bajos, de Alemania e italianos. Entre estos últimos destacaba Bonifacio de Monferrato. La expedición contó con el problema del transporte desde el inicio, ya que marchar por tierra
era imposible, debido a la decadencia del Imperio bizantino en la zona de los Balcanes. De esta manera, se decidió que se efectuaría un desembarco en Egipto, desde donde avanzarían por tierra hasta la ciudad de Jerusalén. Durante el año 1201 murió el duque Teobaldo de Champaña, así que los cruzados eligieron como jefe de la expedición a Bonifacio de Monferrato, quien conocía a Alejo, quien era hijo del depuesto emperador Isaac II Ángelo del Imperio Bizantino, quien deseaba contar con la ayuda de los cruzados para recuperar el trono imperial que le correspondía. Cabe destacar que en esta época, aparte de la decadencia fronteriza que tenía el Imperio bizantino, también sucedía una guerra civil entre varios pretendientes al trono, quienes buscaban la ayuda de los cruzados para tener el control del imperio. Entretanto, los cruzados enviaron mensajeros hacia Génova y hacia Venecia para contratar un transporte para el viaje, hasta que Bonifacio de Monferrato llegó a un acuerdo con la República de Venecia. Resulta que los venecianos estaban enemistados con el rey de Hungría llamado Emérico, porque Hungría había heredado desde el año 1091 los territorios del Reino de Croacia y la zona de Dalmacia, tras la muerte del rey croata Dimitar Sbonimir, ya que la viuda del difunto rey, quien era la reina Helena de Hungría, le entregó a su hermano, el rey San Ladislao I de Hungría, estas regiones, las cuales los venecianos siempre desearon controlar. De hecho, la ciudad de Zara había estado ocupada tanto por Hungría como por Venecia. Como Bonifacio de Monferrato le debía parte del pago del embarque hacia Tierra Santa a la República de Venecia, los venecianos le propusieron un trato a los cruzados, el cual era tomar la ciudad de Zara para ellos, y a cambio la deuda sería aplazada, mientras que la otra parte sería compensada con la conquista de la ciudad. Bonifacio de Monferrato aceptó el trato, y el día 8 de noviembre del año 1202 los cruzados atacaron la ciudad de Zara, la cual cayó bajo su control el día 15 del mismo mes. Cuando el Papa Inocencio III se enteró de esta noticia, se opuso a la cruzada y excomulgó a los cruzados. Sin embargo, más adelante el Papa perdonó a los cruzados y únicamente excomulgó a la República de Venecia. Mientras el ejército cruzado permanecía en la ciudad de Zara, llegó un mensaje de Alejo, quien era pretendiente al trono bizantino. En el mensaje decía que si el ejército cruzado se desviaba hasta la ciudad de Constantinopla y le ayudaba a reconquistar su trono, Alejo estaba dispuesto a garantizar el pago de la deuda que tenía Bonifacio de Monferrato con la República de Venecia. Además, prometía aportar a la cruzada 10.000 tropas bizantinas, incluyendo fondos y provisiones para emprender la conquista de Egipto. Tanto Bonifacio de Monferrato como el dux veneciano o gobernante de Venecia, Enrico Dandolo, aceptaron este cambio de planes, pero algunos cruzados se opusieron, argumentando que lucharían contra el infiel, mas no contra otros cristianos. Sin embargo, la mayoría de los cruzados optaron por avanzar, y el día 23 de junio del año 1203, el ejército cruzado llegó hasta Constantinopla. Después de atacar sin éxito las ciudades de Calcedonia y Crisópolis en la costa asiática del Bósforo,
el ejército cruzado desembarcó en Galata, al otro lado de la zona del Cuerno de Oro. Los primeros intentos por tomar la ciudad fracasaron, pero en un momento los cruzados venecianos lograron abrir una brecha en los muros de la ciudad. De esta manera, los cruzados tomaron la ciudad de Constantinopla. Cuando la caída de la ciudad se hizo inminente, el emperador Alejo III de Bizancio huyó con su hija y con su tesoro real, y se refugió en la ciudad de Tracia de Misinópolis. En medio del desorden que se producía en la ciudad, los bizantinos decidieron liberar al depuesto emperador Isaac II Ángelo, padre de Alejo. Este último era el responsable de haber traído a los cruzados a la ciudad, así que se llegó a un acuerdo, en el que ambos serían emperadores, y Alejo fue coronado como el emperador Alejo IV de Bizancio en la iglesia de Santa Sofía. Para cumplir con las promesas que había hecho a los cruzados venecianos, el nuevo emperador se vio obligado a subir los impuestos, pero no fue capaz de reunir el dinero acordado, por lo que los cruzados comenzaron a impacientarse. Además, el pueblo bizantino también se comenzó a rebelar en contra de los cruzados en las calles de la ciudad y contra el propio emperador. Posteriormente, la situación se volvió demasiado tensa y estalló una rebelión que fue dirigida por Alejo V, quien era yerno del emperador Alejo III que había huido de la ciudad. Durante la rebelión, el emperador Alejo IV fue estrangulado, mientras que su padre, el ex emperador Isaac II Ángelo, murió poco después en prisión. Los cruzados que sitiaban la ciudad y que ya estaban en algunos barrios, viendo todo lo que sucedía, planearon tomar la ciudad, acabar con el imperio bizantino y fundar un imperio latino oriental, con 6 delegados francos y 6 delegados venecianos, que luego de la toma de la ciudad eligieron al nuevo emperador. Los cruzados iniciaron el asalto de Constantinopla el día 9 de abril del año 1204. Los cruzados atacaron la ciudad, pero las tropas bizantinas rechazaron el ataque, matando a una gran cantidad de cruzados. Sin embargo, 2 días después, los cruzados lograron abrir una brecha en el muro de Blanquerna. Posteriormente hubo un incendio en Constantinopla y las defensas bizantinas se vinieron abajo. En ese momento, Alejo V, quien había sido el responsable de la rebelión en contra del emperador Alejo IV, quien a su vez era el responsable de que los cruzados estuvieran allí, huyó a la misma ciudad donde se había refugiado su suegro, es decir, el exemperador Alejo III. Durante la huida también escapó Teodoro Lascaris, quien más adelante sería el primer emperador del Imperio de Nicea, y también escapó la nobleza y el patriarca de Constantinopla. Mientras tanto, los cruzados se dedicaron a saquear la ciudad durante varios días, y quienes documentaron todo lo que sucedió fueron los cronistas como el historiador Nicetas Coniata, donde se relata que los cruzados saquearon iglesias, monasterios, casas e incluso destruyeron los iconostasios de los templos cristianos ortodoxos. También se llevaron varios documentos y objetos de culto. Se llevaron los objetos de valor, mataron el ganado, y un hecho que ofendió profundamente a los bizantinos y a los cristianos ortodoxos fue que los cruzados entronizaron en la silla del patriarca de Constantinopla a una prostituta, quien cantaba canciones obscenas y bailaba inmodestamente. También se registraron violaciones generalizadas en contra de las mujeres. Posteriormente, se estableció el orden
y se procedió a un reparto ordenado del botín: 3/8 para los cruzados, 3/8 para los venecianos, y lo que quedó fue entregado al nuevo emperador Balduino IX de Flandes. De esta manera nació el efímero Imperio Latino de Constantinopla. Por su parte, los bizantinos que escaparon fundaron el Imperio de Nicea, el Imperio de Trebisonda y el Despotado de Epiro. Con el pasar del tiempo, el Imperio de Nicea se lanzó a la reconquista y acabó con el Imperio Latino de Constantinopla. A partir de entonces, el Imperio bizantino siguió existiendo por 2 siglos más, pero el Imperio bizantino ya no sería lo que alguna vez fue. De esta manera, la Cuarta Cruzada llegó a su final, siendo un fracaso total. Primero, los cruzados atacaron al Imperio bizantino, el cual no era un objetivo de la cruzada. Segundo, privaron a los estados cruzados de Tierra Santa de los efectivos militares necesarios para la defensa en contra de los musulmanes. Y tercero, la creación del Imperio Latino de Constantinopla produjo la migración de los habitantes de los estados cruzados en Tierra Santa hacia el nuevo estado latino, lo que debilitó a los estados cruzados, que precisamente la Cuarta Cruzada debía fortalecer. Tras el fracaso de la Cuarta Cruzada, el espíritu del pueblo y de los reyes por el tema había desaparecido casi por completo, pese al interés de solo algunos papas y reyes por mantenerlo. Posteriormente, los turcos comenzaron a tener más control en el área de Oriente Medio y cada vez más amenazaron a los estados cristianos. Los estados cruzados sobrevivieron hasta el año 1291, solo porque los mongoles atacaron Oriente Medio, devastando las tierras musulmanas y turcas, lo que salvó a los estados cruzados, ya que los mongoles no eran hostiles hacia el cristianismo. La idea de que los continuos fracasos se debían a que los cruzados no tenían un corazón puro llevó a la conclusión de que solo los puros podían reconquistar Jerusalén. Según algunos documentos de la época, en el año 1212, un predicador de 12 años organizó la conocida Cruzada de los Niños. El niño afirmó que Jesucristo le había informado que debía escribir con su puño y letra unas cartas dirigidas al rey francés, y este rey debía marchar a la cruzada. El rey de Francia, quien era Felipe II Augusto, se tomó a modo de broma las cartas. Ante esto, el niño dirigió una cruzada de niños franceses y alemanes, en las que se calculan eran entre 20.000 y 30.000 niños. Los niños iniciaron una marcha hasta Niza en el sur de Francia, pero en el camino la mitad de los niños se fueron y otros murieron de hambre, por lo que a Niza solo llegaron menos de 2.000 niños y 200 adultos. Como no podían pasar porque no tenían navíos, rezaron desde el amanecer hasta el anochecer para que se abriera el mar como había sucedido con Moisés, pero no sucedió nada. No obstante, 2 mercaderes se ofrecieron para llevarlos en 7 barcos donde los niños embarcaron, pero 2 barcos se hundieron en la zona de Cerdeña y otros 5 llegaron hasta Alejandría en Egipto, donde 2.000 niños fueron vendidos como esclavos porque habían sido engañados por los mercaderes que habían dicho que los iban a ayudar a transportarse. Aparentemente este fue el final de la cruzada de los niños, pero no se sabe si esto realmente sucedió, porque los historiadores no están muy convencidos de estos hechos, porque se argumenta que no se trataba de niños, sino de adultos.
Históricamente se sabe que en el año 1212 hubo movimientos migratorios en Francia y Alemania, pero de personas de todas las edades. Se sospecha que tal vez hubo dos movimientos reales en los que se basa esta historia. El primero al mando de un pastor alemán llamado Nicolás, quien condujo a un grupo a través de los Alpes hasta Italia. Se cree que fueron 7.000 hombres de todas las edades. No obstante, algunos se devolvieron a sus hogares y otros fueron vendidos como esclavos en el curso del Ródano hasta Marsella. El segundo movimiento fue conducido por un pastorcillo llamado Esteban de Cloyes, cerca del pueblo de Chateaudun, quien aseguró que Jesús se le presentó en una revelación y le había ordenado redactar una carta para el rey de Francia, quien era Felipe II Augusto, quien de hecho ya había participado en la Tercera Cruzada. El monarca recibió la carta, pero no se la tomó en serio, así que el niño reunió a un grupo de 30.000 personas muy jóvenes y viajó hasta Saint-Denis, y se dice que allí hizo milagros. Sin embargo, el rey de Francia, Felipe II Augusto, ordenó con la ayuda de la Universidad de París que enviaran a todos los niños y jóvenes a sus casas con sus familias, y prácticamente todos volvieron a casa, pero ninguna de las fuentes dicen que esta era una cruzada, ni mucho menos dirigida por niños. Es importante destacar que en esos años también hubo movimientos migratorios de campesinos vagabundos por Francia y Alemania, quienes tomaban la cruz y la religión, pero en ningún momento con la intención de hacer una cruzada. De esta manera, este acontecimiento histórico continúa en investigación. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la Quinta Cruzada. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.